22 de septiembre de 2002. Afuera del Teatro San Rafael, en Ciudad de México, las luces se apagan y el público se dispersa como si nada. Laura Zapata y Ernestina Sodi caminan hacia su coche creyendo que la noche ya terminó. Pero esa noche apenas estaba comenzando. Unos hombres armados les cierran el paso, revientan el vidrio, las arrancan del asiento y las tragan la oscuridad. Laura, acostumbrada a interpretar villanas, piensa por un segundo que es un asalto cualquiera, hasta que escucha su propio nombre en boca de un desconocido y una orden que no deja espacio para negociar. Súbete. En ese instante entiende lo peor. Esto no era un robo, era una cacería. Y el verdadero trofeo no era ella. Era el apellido Sodi. Era la fortuna que orbita alrededor de una mujer que parecía intocable. Thalía. Y el poder que la respalda. Tommy Motola. Porque ese secuestro no encerró solo 2 cuerpos durante más de un mes. Inyectó un veneno lento en una familia construida con fama, belleza y silencios bien administrados. Desde ese día, la sangre dejó de ser refugio y se convirtió en sospecha. La protección se volvió acusación. El amor, una guerra fría que todavía no termina. Y aquí está la verdad que duele admitir. Thalía, con millones, con aplausos globales, con una sonrisa que parece de comercial eterno, también es una prisionera. Prisionera de un pasado que empezó cuando era niña y perdió a su padre. Prisionera de una madre que lo controlaba todo. Prisionera de una familia que se rompió a gritos, sin decirlo en voz alta. Prisionera de 2002. Prisionera de una herida que se reabre con un nombre que volvió a sonar como sentencia cuando Ernestina murió a finales de 2024. Y prisionera de un presente que muchos llaman jaula de oro, donde el lujo puede ser una forma elegante de encierro y donde la enfermedad también aprieta como candado. Hay documentos, hay versiones enfrentadas, hay un libro, Líbranos del Mal, una obra llamada Cautivas, y expedientes que describen cómo el miedo se negocia con dinero. Y hay una frase atribuida a esa noche, que si fue cierta, cambió el destino de Ernestina para siempre. No, por favor no la sueltes, es mi hermana. Todo empezó mucho antes de que existiera el Teatro San Rafael, mucho antes de que el apellido Sodi se volviera una marca, mucho antes de que el mundo aprendiera a decir Thalía, como si fuera una palabra hecha para brillar. Todo empezó con una niña de 6 años, en 1977, en una casa donde el aire se volvió pesado de repente, como si alguien hubiera cerrado todas las ventanas al mismo tiempo. Su padre, Ernesto Sodi Pallares, era para ella el centro de gravedad, la figura que daba orden al universo, el rostro que convertía el miedo en algo soportable. Y luego, un día, ese centro se apagó. Diabetes, complicaciones, hospital, máquinas, silencios alrededor de una cama que no debería existir en la memoria de una niña. Hay un detalle que duele por la simple forma en que se recuerda. Thalía se acercó para despedirse y lo besó. Y cuando el final llegó, su mente infantil hizo lo que hacen muchas mentes infantiles cuando el dolor no cabe en el pecho. Buscó una explicación que pudiera sostener, aunque fuera una mentira. Ella creyó que ese beso lo había matado. Guarda esto. No como chisme, como llave. Porque esa culpa imaginaria, esa idea absurda y devastadora, es una semilla que crece en silencio y luego te gobierna toda la vida. Después vino algo todavía más inquietante. El cuerpo seguía respirando, la familia seguía existiendo, el mundo seguía girando. Pero la niña dejó de hablar. No fue un capricho, fue un mecanismo. Fue su manera de esconderse del desastre. Un año entero en el que su voz se cerró como una puerta con candado. Selective mutism, lo llaman. Como si ponerle nombre lo hiciera menos aterrador. Imagina el sonido de una casa con niñas y de pronto una de ellas no responde, no pregunta, no se queja, no ríe en voz alta. Una niña que entiende, sin saberlo, que el silencio puede ser refugio,
que callar puede ser la única forma de no romperse. Y eso es lo que casi nadie te cuenta cuando miras la sonrisa perfecta de una estrella. A veces la sonrisa no es alegría, es armadura. Y entonces entra la segunda fuerza que lo cambia todo. Yolanda Miranda. Madre, sí, pero también arquitecta. Y cuando un arquitecto cree que está construyendo una catedral, no acepta grietas. Después de la muerte del padre, Yolanda no solo sostuvo a la familia, la reorganizó. Vio en la hija menor una posibilidad de salvación, una salida del duelo, del vacío, de la vulnerabilidad. Vio una estrella. Y cuando una madre ve una estrella, puede amar con una intensidad que salva, pero también puede controlar con una intensidad que asfixia. La vida de Thalía se volvió un plan. ¿Qué canta? ¿Qué dice? ¿A dónde va? ¿Con quién se deja ver? ¿Qué imagen debe proyectar? ¿Qué versión de sí misma debe venderle al mundo para que el mundo la devuelva en aplausos? No porque Yolanda fuera un monstruo, sino porque el miedo a perder otra vez a alguien se transforma en necesidad de dominio. Si controlas todo, nada se te muere. Si lo decides todo, nada se te va. Ese es el tipo de amor que parece protección, pero se siente como jaula. Y lo peor es que una niña criada así aprende a confundir el control con el cuidado. Aprende a creer que el amor verdadero siempre viene con condiciones. Mientras tanto, el resto de la casa miraba desde otro lugar. Porque cuando una hija es el proyecto principal, las otras aprenden a vivir en sombra. Laura Zapata, en especial, cargó con esa sensación de borde, de distancia, de no pertenecer del todo a la misma historia. Y en las familias famosas, esa herida no se cura con tiempo. Se maquilla, se disimula, se convierte en cortesía fría, hasta que un día, un evento la arranca como si fuera una máscara. Aquí está la parte que explica por qué 2002 no explotó desde cero. Lo que pasó aquella noche no nació en una calle oscura. Nació en una casa donde una niña aprendió a callar para sobrevivir y donde una madre aprendió a controlar para no perder. Nació en la diferencia entre quien es protegida y quien se siente descartada. Nació en pequeños resentimientos que nadie quiso nombrar, porque nombrarlos habría sido admitir que la familia ya estaba fracturada. Y por eso, cuando el mundo vio a Thalía convertirse en símbolo, ella ya venía practicando el mismo truco desde niña. Sonríe. Sigue. No digas. Amor a la mexicana, como si la alegría fuera un deber y no una emoción. Pero antes de llegar al secuestro, antes de llegar al dinero, antes de llegar al apellido convertido en objetivo, necesitas ver la siguiente pieza del rompecabezas. El momento en que Thalía, todavía joven, empieza a buscar seguridad en un tipo específico de hombre, como si estuviera intentando reconstruir al padre perdido con otro nombre y otro poder. Y cuando entiendas eso, vas a entender por qué ciertas puertas, una vez que se cierran, ya no se abren igual. Hay una escena que siempre vuelve cuando intentas entender a Thalía sin el maquillaje de la fama. No es una alfombra roja, no es un concierto, no es un set de fotos. Es una joven de 19 años mirando hacia arriba, como si buscara en un hombre mayor la forma exacta de volver a sentirse protegida. Porque cuando la vida te arrebata al padre demasiado pronto, la mente hace un pacto silencioso. Si no puedo recuperar lo que perdí, voy a encontrar algo que se le parezca, algo que pese, algo que imponga orden, algo que me haga sentir que el mundo no se va a caer otra vez. En 1989, ese pacto tomó un nombre que en México no era cualquier nombre: Alfredo Díaz Ordaz. Hijo del expresidente Gustavo Díaz Ordaz. Un hombre con historia, con poder, con una sombra política que lo precedía incluso cuando no abría la boca. Él tenía 40 años, ella 19. Una diferencia de 21 años que, vista desde afuera, parecía un abismo. Pero para alguien que ya había aprendido que el amor y el control pueden confundirse, esa diferencia no sonaba a peligro. Sonaba a refugio.
sonaba a techo. A Thalía la miraban y la deseaban como se desea a una promesa. A Alfredo lo miraban como se mira a alguien que sabe moverse en el mundo sin pedir permiso. Y en esa mezcla nació una relación que muchos no supieron narrar con justicia. Para algunos era escándalo, para otros era conveniencia. Pero para ella, según se cuenta, era algo más parecido a una figura paterna reconstruida con otra ropa. Un hombre que la guiaba, que la producía, que la apuntalaba cuando la industria se volvía un cuarto sin ventanas. Él la ayudó a dar forma a un camino, a pensar en un futuro como solista, a creer que su voz podía sostenerse sola. Y cuando alguien te sostiene así, a veces no te das cuenta de que también te está enseñando una dependencia. Dicen que hubo un anillo, un compromiso, un gesto que en una telenovela sería el inicio del final feliz. Y el detalle importa porque el detalle es el veneno. Thalía conservó ese anillo como se conserva un talismán, como si fuera una prueba de que por fin el destino le estaba devolviendo algo. Y entonces, el destino, con su humor cruel, hizo lo que mejor sabe hacer. Se lo quitó. Diciembre de 1993. Alfredo muere por complicaciones relacionadas con la hepatitis C. El dato frío se lee rápido. Pero el impacto no fue frío, fue un derrumbe. Y aquí aparece una imagen que se te queda pegada aunque no quieras. Thalía estaba grabando Marimar. El tipo de proyecto que te exige sonreír aunque por dentro estés colapsando. Estaba filmando escenas de inicio, esas escenas donde la protagonista parece liviana, feliz, casi invencible frente al mar. En el guión, la vida apenas comenzaba. En la realidad, algo se acababa para siempre. La llamada llegó como llegan las noticias que parten una vida. No con música dramática, no con preparación, no con cortes. Llegó en manos de su madre. Yolanda le entregó el teléfono. Y a veces el acto más pequeño, un objeto pasando de una mano a otra, es el verdadero instante en que el mundo cambia. Thalía escuchó y ya no pudo sostener el cuerpo donde estaba. Salió corriendo del set como si pudiera correr más rápido que la muerte. Se sentó bajo un árbol. Lloró como se llora cuando el dolor no tiene forma, cuando el pecho se convierte en una habitación inundada. Y entonces, según su propio relato, sucedió algo que parece simbólico pero que, en su mente, se volvió real. Una ráfaga de viento movió las ramas. Pequeñas flores cayeron sobre ella como una despedida imposible. Ella lo interpretó como una señal. Como si Alfredo, incluso muerto, todavía tuviera el gesto de calmarla. La gente puede burlarse de estas cosas, pero en los duelos grandes, la mente necesita rituales, necesita signos, necesita creer que lo que se fue no se fue del todo. Ese es el punto que casi nadie conecta. La muerte de Alfredo no fue solo una tragedia amorosa, fue la repetición de la herida original. El mismo golpe con otro rostro, un nuevo padre perdido, un nuevo vacío. Y cada repetición vuelve más fuerte la necesidad de control, la necesidad de seguridad, la necesidad de alguien que pueda mover recursos, cerrar puertas, apagar incendios. Porque a partir de ahí, Thalía aprende una lección silenciosa. Que incluso cuando crees haber encontrado refugio, el refugio también puede desaparecer. Y cuando eso te pasa 2 veces, empiezas a buscar algo que no se vaya, algo que sea más grande que la muerte, más grande que el rumor, más grande que el caos. Guarda esta idea, porque en la historia de Thalía, el amor nunca fue solo amor, fue supervivencia. Y esa necesidad de supervivencia es exactamente lo que explica por qué el siguiente hombre no sería solo un compañero. Sería una fortaleza, una muralla con nombre propio. Y cuando una mujer entra a una muralla, a veces sale protegida, a veces sale encerrada. La noche del 22 de septiembre de 2002 no empezó con un disparo. Empezó con algo peor, con rutina, con el final de una función en el Teatro San Rafael, con el cansancio normal de 2 mujeres que ya habían visto demasiado en la vida como para temerle a una calle cualquiera. Laura Zapata y Ernestina Sodi,
salieron como salen miles de artistas cada noche, creyendo que el peligro es un rumor reservado para los demás. Y ahí está el truco de la tragedia. Siempre llega cuando tú crees que ya estás a salvo. Afuera, la ciudad seguía respirando. Autos, luces, voces. Y de pronto, el aire cambió. Un bloqueo seco. Un movimiento coordinado. Vidrio estallando. Manos que no piden permiso. Un grupo armado, identificado después como los Tiras, las arrancó del mundo como se arranca un archivo de una computadora, sin aviso y sin misericordia. Laura, la villana favorita de tantas telenovelas, alcanzó a pensar que era un asalto, una escena más del país donde a veces roban por costumbre. Pero entonces pasó lo que convierte un susto en una sentencia. Los hombres dijeron su nombre. Y cuando alguien te secuestra llamándote por tu nombre, ya no estás en un crimen al azar, estás en un plan. No las querían por lo que eran, las querían por lo que representaban. Porque el apellido Sodi, esa mezcla rara de belleza, fama y heridas viejas, valía dinero. Y detrás del apellido estaba la cifra que de verdad brillaba para los criminales, Thalía. Y detrás de Thalía, la sombra de un poder todavía más grande, Tommy Mottola. La industria musical convertida en rescatista. El matrimonio convertido en objetivo. Y en México, cuando tu vida se cruza con la palabra rescate, ya no eres persona, eres negociación. Las llevaron a un lugar que nadie anuncia, una casa escondida donde el tiempo se vuelve barro y cada minuto pesa como una piedra. Ojos cubiertos, silencio impuesto, amenazas que no necesitan detalle para destruirte. En ese tipo de encierro, lo primero que se rompe no es el cuerpo, es la idea de que tu familia puede protegerte. Y aquí aparece el dato que ensucia toda la historia. El rescate no fue una cifra romántica, fue una cifra monstruosa. Se habló de una exigencia de $5 millones. Una cantidad diseñada para asustar incluso a quienes creen que el dinero es infinito. Y para apretar el cuello, los secuestradores usaron el método más viejo del terror. Pruebas de vida que parecen advertencias. Imágenes que no sirven para confirmar que existes, sino para recordarte que pueden apagar tu existencia cuando quieran. En algún lugar del mundo, Thalía recibió la noticia como se reciben las noticias que cambian tu sangre. Y aquí el mito se rompe, porque la gente ama imaginar a las estrellas frías, calculadoras, distantes. Pero en una familia, cuando la tragedia entra, no respeta la fama. La respuesta fue movimiento inmediato, contactos, seguridad, llamadas, negociadores. Y el nombre que siempre suena cuando el asunto escala, FBI. Como si esa palabra pudiera poner orden en un país donde el miedo es cotidiano. Se habló de teléfonos intervenidos, de rastreos, de dinero vigilado, de operaciones silenciosas que nunca aparecen completas en público. Y ahí, en medio de todo, nace el veneno que años después iba a matar la unidad familiar. La sospecha. ¿Quién habló? ¿Quién negoció? ¿Quién dudó? ¿Quién decidió? Porque el punto que nadie olvida es este. Laura fue liberada primero. Aproximadamente 18 días después del secuestro, la dejaron salir con una condición: que se convirtiera en pieza útil, que empujara la negociación, que moviera el dinero, que sirviera de puente hacia la libertad de Ernestina. Y cuando una de las dos vuelve a respirar aire libre mientras la otra sigue encerrada, la culpa se vuelve un animal que muerde por dentro. Ernestina quedó sola, más tiempo, más días, más noche, hasta completar alrededor de 34 días que no se miden con calendario, se miden con trauma, y de ese tramo oscuro saldrían versiones dolorosas, confesiones, y la palabra que siempre queda flotando como amenaza, abuso, dicho y recontado en libros y entrevistas, como una herida que nunca se cierra del todo. Al final, el rescate del que tantos hablaron como si fuera una leyenda se redujo en cifras reportadas a montos mucho menores que la exigencia inicial. Se mencionó un pago en un rango que llegó a difundirse como alrededor de $140,000. Pero aquí la cifra no es el centro.
El centro es lo que esa transacción compró y lo que no pudo comprar. Compró vida. No compró paz. Compró liberación. No compró perdón. Y cuando por fin Ernestina salió, no salió intacta. Nadie sale intacto. Lo que regresó a casa fue una familia con grietas abiertas, una mesa donde cada silencio ya era una acusación. A partir de esa noche, Thalía ya no solo era una estrella, era una mujer que entendió que la riqueza no te salva. A veces solo te convierte en blanco. Y ahora viene la parte que cambia el tono del relato. Porque el secuestro terminó, sí, pero su verdadera historia apenas estaba empezando. La historia que se escribe después, cuando una hermana decide contar su versión, cuando otra decide vender la suya como memoria, y cuando la palabra traición empieza a sonar más fuerte que la palabra sangre. Cuando Ernestina Sodi volvió a casa después de aquellos 34 días de encierro, la familia no celebró una victoria, celebró un silencio tenso, incómodo, lleno de miradas que evitaban cruzarse y frases que nadie se atrevía a terminar. Porque el secuestro había terminado en lo práctico, pero en lo emocional apenas estaba empezando. Y esa es la parte que casi nunca se cuenta. Lo que pasa después, cuando las puertas se cierran y ya no hay cámaras, ni policías, ni negociadores. Solo una mesa familiar donde cada gesto pesa como una acusación. Durante años, Thalía hizo lo único que sabía hacer desde niña: callar, proteger, seguir adelante, pagar médicos, terapias, acompañar a Ernestina en su recuperación, intentar reconstruir algo parecido a la normalidad. Para afuera la narrativa era simple: un crimen atroz, un rescate pagado, 2 mujeres liberadas, fin de la historia. Pero dentro de la familia Sodi, la historia se estaba pudriendo lentamente. Porque Ernestina no solo había sobrevivido, Ernestina había vuelto rota, y cuando alguien vuelve roto, necesita explicaciones, necesita culpables, necesita darle forma al horror para poder dormir. Y ahí es donde aparece el libro. Líbranos del mal, publicado en 2006, 4 años después del secuestro. Para el público fue una sorpresa editorial. Para la familia fue una bomba. Ernestina no escribió como víctima abstracta, escribió con nombres, con escenas, con frases que no se pueden borrar una vez que están impresas. En esas páginas, el enemigo ya no era solo la banda criminal. El enemigo tenía rostro familiar. Laura Zapata. La acusación central era devastadora. Ernestina relató que, cuando los secuestradores estaban a punto de liberarla creyendo que no tenía valor económico, Laura intervino, que dijo una frase que cambiaría todo: no la liberen, no es mi amiga, es mi hermana. Si eso fue exactamente así o no, nadie pudo probarlo de manera definitiva, pero en el universo emocional de Ernestina, esa frase se convirtió en verdad absoluta, en la explicación de por qué ella se quedó sola más tiempo, de por qué sufrió más, de por qué salió más rota. Para Laura, el libro fue una traición imperdonable. No solo porque la acusaba de algo monstruoso, sino porque lo hacía público. Porque convertía una tragedia familiar en mercancía editorial. Y Laura respondió como sabía responder, con escena, con teatro. En 2005, incluso antes del libro, presentó Cautivas, una obra donde narraba su versión del secuestro. Ahí ella no era villana, era mártir. Era la hermana fuerte que había salido primero para salvar a la otra, la que había negociado, la que había resistido, la que había cargado con todo. El choque fue frontal, libro contra escenario, memoria contra representación. Y en medio de ese fuego cruzado, Thalía tomó una decisión que marcaría el resto de su vida. Eligió el silencio. No defendió públicamente a una ni atacó a la otra. Pero sí puso un límite. Cuando Laura quiso usar nombres reales en la obra, Thalía y Tommy Motola intervinieron. Amenazaron con acciones legales. No querían su apellido convertido en espectáculo. No querían que el secuestro se transformara en entretenimiento. Ese fue el punto de no retorno. Laura interpretó la intervención como una confirmación de traición.
Ernestina interpretó el silencio de Thalía como una forma de apoyo tácito, y Thalía quedó atrapada en el lugar que siempre había ocupado. El de mediadora muda, la que paga el precio para que otros griten, la que sostiene para que otros se desahoguen, la que vuelve a sonreír mientras la familia se deshace. Desde entonces, las reuniones familiares se volvieron imposibles. Cumpleaños separados, navidades incompletas, entrevistas cruzadas en televisión donde cada frase era un misil. Laura acusando, Ernestina reafirmando, y Thalía cada vez más lejos, cada vez más protegida por muros, escoltas y silencios. Porque aprendió algo fundamental, que en ciertas familias la verdad no une, divide, y que a veces callar no es cobardía, es supervivencia. Cuando Yolanda Miranda murió en 2011, el último pegamento desapareció. La madre que había controlado, organizado y contenido, todo ya no estaba. Y sin ella, el conflicto quedó al desnudo. Ernestina y Laura nunca volvieron a reconciliarse. Thalía nunca volvió a intentar unirlas. Cada una eligió su versión de la historia como refugio, y la familia Sodi quedó partida en dos para siempre. Este es el verdadero costo del secuestro. No solo el miedo, no solo el dinero, no solo los días de encierro. El costo fue la confianza. Y una vez que eso se pierde, no hay rescate que la devuelva. Porque hay heridas que no se cierran con libertad, sino con verdad. Y en esta historia, la verdad llegó demasiado tarde, o llegó de la forma equivocada. Y ahora que entiendes esta ruptura, estás listo para mirar el siguiente encierro. El más lujoso, el más silencioso, el que no tiene armas ni capuchas, pero sí reglas, vigilancia y oro en las paredes. La jaula donde Thalía vive hoy. Cuando Tommy Motola apareció en la vida de Thalía, no llegó como un romance cualquiera. Llegó como llegan las estructuras que prometen orden después del caos. No era solo un hombre, era una muralla, un apellido que pesaba más que cualquier rumor, un poder que no necesitaba presentaciones, un control que no se anunciaba, simplemente se ejercía. Y para una mujer que había perdido a su padre, que había visto desmoronarse a su familia, que había vivido un secuestro donde el dinero decidió quién respiraba y quién esperaba, esa muralla no sonaba a peligro, sonaba a salvación. Se conocieron a finales de los años 90, cuando Thalía estaba en uno de los picos más altos de su carrera, y Tommy era ya una figura temida y respetada en la industria musical. Él no producía canciones, producía destinos. Había convertido artistas en imperios, y también los había encerrado en ellos. Lo sabía hacer muy bien. Cuando se casaron en diciembre del año 2000, en una ceremonia que parecía sacada de un cuento barroco en la Catedral de San Patricio de Nueva York, el mensaje fue claro para el mundo. Thalía ya no estaba sola. Estaba protegida, blindada, intocable. Pero la protección tiene un precio cuando viene de alguien que cree que el amor se administra. Con el tiempo comenzaron a circular detalles que no encajaban con la postal perfecta. La casa en los Hamptons, la seguridad excesiva, los accesos restringidos, los horarios medidos, las decisiones filtradas. Personas cercanas hablaban de una vida cuidadosamente controlada, donde nada se dejaba al azar. Y aquí es imposible no recordar a otra mujer que pasó por el mismo sistema. Mariah Carey, la exesposa de Tommy, que años después describiría ese matrimonio como una prisión dorada, un lugar donde las cámaras vigilaban más que protegían, y donde la libertad era una ilusión cuidadosamente decorada. La pregunta empezó a flotar, primero en susurros, luego en titulares. ¿Thalía estaba viviendo algo similar? Ella siempre lo negó. Defendió a su marido con firmeza, con sonrisas ensayadas, con frases medidas. Pero hay cosas que no se dicen con palabras, se dicen con ausencias, con distancias, con una vida cada vez más reducida al espacio privado. Mientras sus contemporáneas se exponían, se equivocaban, caían y volvían a levantarse, Thalía se volvió cada vez más inaccesible, más perfecta, más lejana.
como si la espontaneidad fuera un riesgo que ya no podía permitirse. Y entonces apareció el otro encierro, el que no tiene rejas visibles, la enfermedad de Lyme. Diagnosticada a finales de la década del 2000, tras una mordedura de garrapata, la enfermedad comenzó a consumirla lentamente. Dolores constantes, fatiga extrema, inflamación. Episodios que ella misma describió como si un camión le pasara por encima del cuerpo una y otra vez. Medicación diaria, tratamientos agresivos, un cuerpo que dejó de responder como antes. Y cuando el cuerpo se vuelve frágil, la dependencia se vuelve inevitable. Ahí es donde las jaulas se superponen, la física y la emocional. La enfermedad la obligó a reducir giras, apariciones públicas, viajes largos. Su mundo se hizo más pequeño, más controlado, más silencioso. Y aunque nunca hubo una confesión directa, muchos empezaron a ver el patrón. Una mujer que ya había aprendido desde niña que callar es una forma de sobrevivir. Ahora volvía a hacerlo. No porque no tuviera voz, sino porque usarla tenía consecuencias. En redes sociales, los fanáticos comenzaron a notar cambios. Videos donde parecía forzada, risas que no llegaban a los ojos, mensajes excesivamente positivos, casi defensivos. Y así nació un movimiento que nadie planeó, pero muchos repitieron, #FreeThalia. No como acusación formal, sino como intuición colectiva, como esa sensación incómoda de que algo no encaja, aunque no sepas exactamente qué. Mientras tanto, su familia se desmoronaba definitivamente. La guerra con Laura Zapata era irreversible. Ernestina se convirtió en su único refugio emocional, la única hermana con la que mantenía un lazo real. Y cuando Ernestina murió, ese último hilo se rompió. Thalia quedó sola en el centro de un imperio perfecto por fuera y devastado por dentro. Sin madre, sin hermana aliada, con un matrimonio que muchos ven como fortaleza, pero otros como encierro, y con un cuerpo que ya no le permite huir ni siquiera físicamente. Este es el punto más incómodo de la historia, porque nadie puede afirmar con pruebas que Thalia sea una prisionera. Pero tampoco nadie puede negar que su vida está rodeada de controles, límites y silencios que se repiten con una precisión inquietante. Primero su madre, luego la industria, luego el secuestro, luego el matrimonio, luego la enfermedad. Siempre algo que la contiene, la cuida y la restringe. Y aquí el paralelismo con Lucha Villa se vuelve inevitable. Dos mujeres inmensas, dos carreras gigantescas, dos voces que definieron épocas, y dos historias donde el cuerpo y la voluntad terminan pagando el precio de sostener el espectáculo. El show debe continuar, aunque por dentro todo esté detenido. Pero todavía falta el último golpe, el que termina de cerrar la jaula, la muerte de Ernestina. Y lo que vino después no fue duelo, fue guerra. Porque cuando ya no queda nadie que te defienda desde dentro de la familia, el encierro deja de ser metáfora y se convierte en destino. Noviembre de 2024. Hay fechas que no hacen ruido cuando llegan, pero lo cambian todo cuando se quedan. Para la familia Sodi, ese mes no fue un cierre, fue una ruptura final. Ernestina Sodi llevaba más de 2 décadas caminando con una herida que nunca cicatrizó del todo. Sobrevivió al secuestro, sobrevivió al encierro, sobrevivió al miedo de no saber si iba a volver a ver la luz del día. Pero hay cosas que no se superan, solo se administran. Y el cuerpo, tarde o temprano, cobra la factura de lo que la mente guardó en silencio. A finales de octubre de 2024, Ernestina ingresó de urgencia al hospital. 2 infartos, una ruptura de la aorta. El diagnóstico fue tan frío como definitivo. Su cuerpo estaba exhausto, como si hubiera pasado años sosteniendo una tensión que ya no podía más. Durante más de 20 días permaneció en terapia intensiva. Tubos, monitores, silencios largos interrumpidos por alarmas que nadie quiere escuchar. Thalia voló desde Estados Unidos a México, no como la estrella, no como la figura pública,
como la hermana menor que todavía necesitaba creer que el daño no siempre gana. Publicó oraciones, mensajes breves, palabras medidas. En esas horas, la fe se convierte en último recurso. Cuando no puedes hacer nada más, rezas. Cuando ya no hay control, suplicas. Pero el 8 de noviembre de 2024, la historia volvió a repetirse. Otra pérdida. Otro golpe imposible de amortiguar. Ernestina Sodi murió a los 64 años. Y con ella se fue la última persona que compartía el peso completo de aquella noche del secuestro. La única que podía mirar a Thalía sin explicaciones. La única que sabía exactamente lo que costó sobrevivir. El funeral pudo haber sido un punto de tregua. Un momento para suspender la guerra. No lo fue. Laura Zapata anunció públicamente que no asistiría. No con evasivas, no con silencios. Con declaraciones directas. Dijo que no iba a llorar. Que prefería celebrar la vida de su hermana. Que no quería robar protagonismo. Las palabras sonaron huecas para muchos. Para otros, fueron coherentes con una ruptura que llevaba años siendo irreversible. Solo una corona de flores llegó con el apellido familiar. El cuerpo no. Después, llegaron las entrevistas, las reafirmaciones. Laura sostuvo que no tenía nada que perdonar, que Ernestina nunca se retractó de lo que escribió en su libro, que el daño estaba hecho, que la muerte no borra las heridas. En esa familia ni siquiera la muerte logró imponerse como límite. El rencor fue más fuerte. Y cuando parecía que el duelo no podía volverse más complejo, llegó el siguiente conflicto. A inicios de 2025, la disputa por las cenizas. Thalía quería llevarlas a Nueva York, junto a los restos de su madre. Camila Sodi, hija de Ernestina, se opuso. Quería que su madre descansara en México. El desacuerdo no se resolvió en privado. Se filtró, se comentó. Se volvió público con un gesto mínimo, pero devastador en tiempos digitales. Camila dejó de seguir a Thalía en redes sociales. Un clic que dijo más que cualquier comunicado. Laura Zapata, desde la distancia, lanzó un comentario irónico. Como si observara la escena desde afuera, satisfecha de que la fractura ya no fuera solo suya. La tercera generación también estaba rota. Así terminó la historia de Ernestina Sodi. No con paz, no con reconciliación, sino como vivió después de 2002, entre silencios, tensiones y verdades que nunca se dijeron de frente. Para Thalía, la pérdida no fue solo la de una hermana, fue la desaparición del último espejo que reflejaba su pasado sin maquillaje. Y cuando ese espejo se rompe, lo que queda no es solo tristeza, es soledad absoluta. A esta altura de la historia, ya no queda espacio para el escándalo fácil ni para la curiosidad morbosa. Lo que queda es el eco, el silencio que se instala cuando todas las versiones fueron dichas y ninguna logró cerrar la herida. Porque la historia de Thalía no termina con un secuestro, ni con una hermana enterrada, ni con un apellido dividido en bandos irreconciliables. Termina, o más bien continúa, con una mujer que aprendió demasiado pronto que sobrevivir no siempre significa ser libre. Hoy, entrando en la segunda mitad de la década de 2020, Thalía sigue apareciendo impecable ante las cámaras. Sonríe, baila en videos cortos, agradece premios, dice que está bien, y quizás lo está, en la única forma que aprendió a estarlo. Pero cuando apagas el ruido, cuando sacas la luz artificial, lo que queda es una vida marcada por ausencias encadenadas. Un padre que murió cuando ella apenas entendía el mundo. Un prometido que se fue antes de convertirse en futuro. Una madre que fue sostén y jaula al mismo tiempo. Hermanas convertidas en enemigas. Y ahora, Ernestina, la última testigo directa del horror compartido, convertida en cenizas que ni siquiera lograron unir a los vivos. La jaula de oro no siempre tiene barrotes visibles. A veces es una mansión silenciosa. A veces es una rutina perfectamente diseñada para que nada se descontrole. A veces es un cuerpo que duele todos los días y te recuerda que no puedes irte muy lejos,
ni física ni emocionalmente. La enfermedad, el aislamiento, el miedo a otra pérdida, todo suma, todo encierra. Y cuando miras el recorrido completo, entiendes que Thalía no huyó del pasado. Aprendió a maquillarlo. La tragedia de la familia Sodi deja una enseñanza incómoda. El dinero no cura el trauma. La fama no repara la infancia. El éxito no desactiva la culpa ni borra los silencios heredados. Al contrario, a veces los amplifica, los vuelve más peligrosos porque desde afuera todo parece perfecto y desde adentro nadie se atreve a decir que algo está roto. También hay una repetición que resulta imposible ignorar. Una cadena de control que cambia de manos, pero no de lógica. Una niña protegida hasta asfixiarla. Una mujer adulta cuidada hasta el encierro. Y una nueva generación que ya empieza a romper vínculos con la misma facilidad con la que se bloquea un perfil en redes sociales. La historia no se repite igual, pero rima, y cada rima deja cicatrices. Thalía sobrevivió al secuestro sin haber sido secuestrada físicamente. Sobrevivió al escándalo sin enfrentarlo de frente. Sobrevivió a la guerra familiar sin ganarla. Sobrevivió a la pérdida acumulada sin permitirse caer. Y eso tiene un precio. El precio de vivir siempre alerta. De no bajar nunca la guardia. De no confiar del todo. De no pertenecer completamente a ningún lugar. Tal vez por eso su figura resulta tan fascinante. Porque representa algo que muchos no saben nombrar. La idea de que puedes tenerlo todo y aún así, sentir que algo esencial te fue arrebatado para siempre. Que puedes cantar al amor mientras cargas una historia hecha de miedo. Que puedes ser símbolo sin sentirte hogar. La pregunta final no es si Thalía fue víctima o cómplice de su destino. Esa es una trampa demasiado simple. La verdadera pregunta es otra. Después de todo lo vivido, después de todo lo perdido, después de tantas puertas cerradas desde la infancia, ¿es posible salir de una jaula cuando ya no recuerdas cómo era el mundo sin barrotes? O peor aún, cuando la jaula aprendió a parecerte segura. Quizás esa sea la tragedia más profunda de esta historia. No el secuestro, no la traición, no la muerte, sino la duda permanente de si la libertad todavía existe cuando has pasado toda la vida aprendiendo a sobrevivir.